¿Alguien puede deducir, ¿no? ¿Qué serán las virtudes teologales? ¿Qué es una virtud para empezar? A ver, vamos por partes. ¿Qué es una virtud? ¿Qué entendemos por virtud? Yeriel. Ay, yo creo que me estoy quedando sordita. Otra vez puedes repetir, Yeriel. ¿Qué es algo que tiene una persona que lo identifica como es? Una virtud es algo que una persona tiene. Ya. A ver, ¿alguna otra idea de qué es una virtud? O Algo, pueden googlear, ¿ah? A ver, perdón, Andrew, dime. algo bueno o positivo que tenemos. Ahí está, aumentamos un poquito, ¿no? Mientras que Yeriel dijo que era algo que le pertenecía a cada uno, cierto, ¿no? Andrew va a sumar diciendo que es algo positivo. Una virtud es algo positivo. ¿Alguien más de repente tiene un aporte más? Mientras que yo voy a buscar mi ficha de trabajo. A ver. Sí. Diego. Vamos a googlear, Diego, y vamos a ver qué dice el Google con respecto a la virtud. ¿Qué será la virtud, Diego? ¿Qué dice? Están fallando los lentes, ¿no? ¿Qué dice Diego que es una virtud? No la escucho, no sé, soy yo, creo. ¿Perdón? La pregunta dice, ¿cuánto dinero tiene Andrea? Me ha preguntado qué he dicho. Misael, a ver, tradúceme, por favor, interprétame lo que me ha dicho Diego, porque no lo entiendo. Tampoco he logrado escucharlo bien, pero lo que he entendido es de que sí ha preguntado qué cosa ha dicho. Ah, eso ha dicho, ¿no? ¿Qué ha dicho usted? Eso ha dicho, ¿no? 0 te voy a poner. 0. Ya. ¿Qué cosa es la virtud, Andrea? Miss, disculpe. Sí, dime, hija. Miss le envió un mensaje por privado. Ay, mi amor. Los chismosos. Ya, muy bien. Ya. Acá está. Ya. Una virtud es una capacidad, un don, ¿no? Positivo, un plus, vamos a ponerlo así, ¿no? Es un plus, ¿no? Que no todas las personas poseen, ¿ya? Que algunas personas lo adquieren con el pasar del tiempo y con ciertas actitudes, ¿no? Esa es una virtud. Entonces, ¿qué serán las virtudes teologales? Hace meses que llevamos el curso de religión y yo les he dicho que Dios siempre nos invita a leer su palabra. Pero yo me puedo leer la Biblia 5 veces en un año y no entender ni jota. ¿Por qué? Porque para entender e interpretar la palabra de Dios necesitamos ciertas virtudes, como las teologales, que son aquellas capacidades, dones que nos da Dios a través del Espíritu Santo para acercarnos e interpretar su palabra. Así de simple es la clase de hoy, la competencia que tienen que desarrollar hoy. ¿Ok? Punto, no hay más nada. Voy a iniciar leyendo el primer párrafo con, a ver, ¿quién nos puede ayudar? Roberto, pero un ratito, Roberto, voy a ampliar
¿Ya? Voy a ampliar. Ya, ahora sí, Roberto, inicia. Virtudes teologales. En el cristianismo se llaman virtudes teologales al conjunto de valores y actitudes que facultan al ser humano para acercarse a Dios y relacionarse con Él. La observancia de las virtudes teol- teologales anima a practicar las virtudes cardinales, por lo cual se complementan. Nuestro próximo tema es hablar de las virtudes cardinales. Así que si todavía no las conocen, nunca las han escuchado, déjenlo ahí. Porque justamente nuestro próximo tema es eso. ¿Qué son las virtudes cardinales? Vamos a retroceder y nos quedamos con las virtudes teologales. Roberto, ¿qué subrayarías ahí? ¿Cuál es la idea que te quieren dejar clara en ese párrafo? La observancia de las virtudes teologales anima a practicar las virtudes cardinales. Ya, esta es una idea, sí. Pero hay una antes, Roberto. Esto es algo importante ya. Que lo vamos a dejar en stand-by porque no sabemos qué son virtudes cardinales. Y yo no puedo analizar algo que yo no conozco, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar ahí. Pero antes hay una idea principal, Roberto. Se llaman virtudes teologales al conjunto de valores que facultan al ser humano. Eso. ¿Qué cosas son virtudes teologales? ¿Cómo voy a hacer un tema si ni siquiera mis alumnos saben qué cosa es? ¿Cómo voy a hacer el tema yo si ni siquiera explico? Conjunto de valores, actitudes que nos facultan, que nos facilitan, que nos permiten al ser humano acercarse a Dios, Leonardo. ¿Nos queda claro, Leonardo, que son virtudes teologales? Es todo aquello que necesitamos para entender la palabra de Dios, para interpretar de manera correcta la palabra de Dios, esa sabiduría divina que no poseemos. Yo de verdad, yo leo la Biblia, parrafitos, a veces leo la Biblia, no todos los días, pero sí, casi siempre un pedacito, por mis clases, porque quiero entenderla. Y hay veces que yo no la entiendo, o hay veces que no la encuentro atractiva. Entonces, yo cambio de libro y me voy a Proverbios. Proverbios es un libro de la Biblia que es muy atractivo, igual que Mateo. Mateo, el Evangelio de Mateo también es bastante atractivo porque cuenta la infancia de Jesús, ¿no? La persecución y todo eso. Pero nosotros, los seres humanos, necesitamos, si queremos realmente practicar o tener una vida, ¿no?, en el plan de Dios, pues tenemos que interpretar su palabra de manera correcta, ¿no? No como nosotros nos parezca. ¿Ok? Y para eso necesitamos de las virtudes teologales. A ver, ¿quién continúa leyendo? Ya leyó Roberto. Fátima. No dice, pero Esto se fundamenta en la segunda carta del apóstol Pedro. Con ella Lo sacó el internet. Vamos a volver a compartir. Estaba leyendo Andrea, disculpa, puedes volver a leer, hija. Andrea, no, Fátima. Esto se fundamenta en la segunda carta del apóstol Pedro. Con ellas, Dios nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas para
participen de la naturaleza divina. Es una promesa el entregarnos las virtudes teologales, ¿no? Es una promesa, ¿no? El reino de Dios. Pero Dios no nos va a venir a jalar del brazo, Leonardo, para que tú entres al reino de Dios. La invitación ya está hecha. Depende de nosotros si queremos entrar al reino de Dios. Entonces, es una promesa que nos otorga Dios, y lo menciona en la palabra, entregarnos las virtudes teologales, por lo menos a aquellos que las queremos. Leonardo, continúa el siguiente párrafo. Desde el punto de vista de la tecnología cristiana, las virtudes teologales son inspiradas en el entendimiento. ¿Cómo dijiste, Leonardo? Tranquilo, tranquilo, respira. ¿La tecnología cristiana? Teología cristiana, las virtudes teologales son inspiradas por el entendimiento del ser humano, por el Espíritu Santo, lo que permite a las personas actuar como hijos de Dios. Listo. Sigue hablando de lo mismo. ¿Qué podríamos subrayar como idea principal, Diego? De lo que ha leído Leo. Las virtudes teologales son inspirados en el entendimiento del ser humano. Por el Espíritu Santo. ¿Ok? Desde el punto de vista de la teología cristiana, las virtudes teologales son inspiradas en el entendimiento del ser humano por el Espíritu Santo. ¿Y para qué sirven las virtudes teologales, Diego? Ahí lo dice también. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Sirven para inspirar al ser humano. ¿Para qué? Perdón, repite fuerte, claro. Sirven para inspirar el entendimiento a los seres humanos. ¿Para qué sirven las virtudes teologales? Las virtudes teologales están inspiradas en el ser humano por el Espíritu Santo. Eso es lo que acabas tú de subrayar. Ahora yo te he hecho otra pregunta. Yo te he dicho, ¿para qué sirven las virtudes teologales? En ese mismo párrafo está la respuesta. A ver, ¿quién ayuda a Diego? Dejamos de mover las manitos. ¿Para qué, hijo? No te escucho bien lejos, Diego. Te escucho que hablas, pero a la hora que terminas la palabra ya no se te escucha. A ver si alguien puede ayudar. Yeriel, ¿qué más debo subrayar acá? Yeriel Puescas, ¿me escuchas? Sí, ya. ¿Para qué más nos sirve? Misael, ¿estás poniendo atención a mi clase? Decime por qué lo preguntas. Ya, mi amor. Pero ¿puedes alejarte de tu teclado? Gracias, muy amable. Yeriel. Lo que le permite a las personas actuar como hijos de Dios. Claro, hijos, tienen que seguir la lectura con el alumno, con su compañero.
Yo no voy a preguntar y voy a esperar media hora de clase para que usted vuelva a leer, ¿ah? Yo supuestamente estoy con alumnos que están siguiendo la explicación porque la profesora no solamente hace que lean, sino que la profesora interviene, interrumpe para explicar la idea. Entonces, cuando yo llamo a un alumno es para que me contribuya de inmediato en la respuesta. No que va a volver a leer todo para volver a entender todo. Entonces, le permite a las personas actuar como hijos de Dios. Estamos repitiendo esta idea hace ratos. Airi, siguiente párrafo. Las virtudes teologales fueron resumidas por San Pablo en la primera carta a los Corintios. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y la caridad, pero la más grande de todas es la caridad. Estas serían una de las primeras formulaciones teológicas del carácter fundador y animador de las virtudes teologales en la experiencia cristiana. Ajá. Entonces, aquí ya nos expresan, ya nos la dan. ¿Cuáles son las virtudes teologales? ¿No? Según San Pablo, dice que son la fe, la esperanza, ¿no? Y especialmente la caridad. Esas son las virtudes teologales que debemos poseer, y es cierto. ¿Qué cosa es la fe? ¿Quién me puede definir la fe? A ver, Álvaro. Ay, perdón, Misael, perdón, papacito. Álvaro, a ver, ¿qué cosa es la fe? ¿Tú tienes fe, hijo? Sí, ya. Sí, sí tienes fe. ¿Puedes definir qué es la fe? A ver, por favor, pensemos. No, muchos de nosotros nos hemos declarado creyentes, yo incluida, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos piden definir la fe, como que se nos hace complicado, ¿no? Pero yo tengo mi clase con alumnos de sexto grado y ellos me definen la fe de inmediato, lo tienen claro ellos. ¿Alzó la mano alguien, me parece? ¿No? ¿Alguien quiere definir la fe? ¿Creen en algo? De mi definición. Muy bien, Leo. La fe es creer. La fe es tener confianza. En este caso, como estamos hablando de Dios, ¿no? Es tener fe ¿en quién? En Dios. Algunos tienen fe en sí mismos, ¿cierto? Yo tengo fe en que voy a pasar la prueba de fútbol, de entrenamiento, no sé, ¿no? Y hay algunos que cada día de su vida la tienen en creer en el plan de vida de Dios. Por eso nos dicen, cuando nos pasa una desgracia, que no entendemos por qué murió nuestro hijo, por qué murió nuestro padre, nos dice la Biblia que hay que seguir. Y qué difícil es, ¿no? Entonces es porque Dios te pone a prueba la fe. Si pasó esta situación es porque más adelante Dios tiene un plan de vida. Tienes que creer, tienes que confiar en su palabra. Eso es fe. Entonces la fe, hijos, la fe es la primera virtud teologal que debemos poseer. Miss, ¿dónde compro fe? Deme 50 céntimos de fe. Deme un sol de fe. La pido por línea, la fe. No, pues. La fe se adquiere, ¿no?, con la capacidad de tu creencia. Y eso tiene que ver la familia, tiene que ver las situaciones vividas, ¿no? Las experiencias vividas, ¿no? Muchas cosas alimentan tu fe. Pero de repente tienes a tu lado un padre que no tiene fe, tienes a tu lado una madre que no tiene fe, que no da muestras en su día a día de fe, que no se acerca a la palabra de Dios, que no cree en un plan de vida de Dios. Entonces, ¿qué te voy a pedir fe, pues yo? Entonces, no te voy a pedir un absurdo. ¿Qué dice el proverbio? No hay que pedirle peras al olmo. No hay que pedirle peras al olmo. Entonces, hijos, la fe, primera virtud teologal.
Segunda virtud teologal, la esperanza, ¿no? La fe se sostiene sobre la esperanza, ¿cierto, Leo? Leo lo definió muy bien, ¿no? La fe. Y la fe se sostiene en la esperanza, porque tú esperas. Ahorita yo estoy sufriendo. ¿Qué dicen, chicos? Busquen ustedes el proverbio. Proverbio, el libro Proverbios en la Biblia, nos habla sobre las bienaventuranzas. ¿Ya? Ojalá que le encuentren las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas dice que el reino de los cielos será de aquellos que lloren. El reino de los cielos será de aquellos que sean pobres, pero ricos de corazón. De ellos será el reino de los cielos, dice la misericordia, dice la Biblia, no lo digo yo. Ahí está, en Proverbios, las bienaventuranzas. Entonces, hijos, la esperanza es esa espera por el cumplimiento del plan de vida que Dios nos ofrece, el reino de los cielos. 3, la caridad, ¿no? Y en la caridad entra la misericordia, ¿no? Ese acto de compasión. Caridad con mi vecina, la caderona. Voy a ayudarle a mi vecina la caderona con los paquetes. Esa es caridad. Ya hice mi acto de caridad. ¿No, Leo? No. Eso no es un acto de caridad. Caridad se le ofrece a quien lo necesita. Eso es caridad. A quien lo necesita. Y también la Biblia, ya he leído la Biblia en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, me parece que es capítulo 9, ¿qué dice? Se le abrirá la puerta a quien la toque y se escuchará a quien aclame. ¿Qué dice Dios? Si ni siquiera pides, si ni siquiera me llamas, yo no voy a ir donde ti. Dios está ahí. Nosotros somos los que debemos de pedirle, orar. Él está ahí, está esperando que tú te acerques a Él. Pero a veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Entonces, la caridad es un acto de compasión a quien lo necesita. Seguimos leyendo, entonces, ¿queda claro? Las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Continuamos leyendo con nuestro querido Misael. Pero voy a subirle un ratito a Misael para poder leer. Ya. Acá, ¿no? Ya. Acá nos explica cada una. La fe, Misael. La fe es creer en Dios y confiar en su revelación. Esto supone, por lo tanto, la apertura espiritual necesaria para poder reconocer la manifestación de Dios en la vida cotidiana y en la comunidad de creyentes. Esto es, en la iglesia. Exacto. ¿No? ¿Qué es la fe? ¿Qué debo de subrayar, Misael? ¿Qué subrayo acá? ¿Cuál es la idea clave acá? La fe es creer en Dios y confiar en su revelación. Exacto. Dios se me va a revelar. Se va a presentar el omnipotente. Hijos, la Biblia dice, ¿dónde buscas a Dios? ¿A Dios los buscas afuera? ¿Qué crees que tú que es un extraterrestre, Dios, que va a venir de afuera? La Biblia dice que Dios está contigo, en tu hermano que necesita que lo ayudes. De repente en el alumno en ese alumno que necesita que tú ahí no lo abandones, ahí está Dios. Dios está más cerca de lo que tú crees. No busquemos a Dios haciendo caridad a personas que están lejos de nosotros, cuando ni siquiera hacemos caridad en casa. Ojo, de repente tenemos un abuelito, una abuelita que ni siquiera es escuchado por ustedes. De repente tenemos algún hermanito, alguna hermanita con diagnóstico, al cual no lo queremos ni presentar en público, porque no lo toleramos. Por eso es que hablamos mucho de estas virtudes teologales.
y de asumirlas. La fe es creer en Dios y confiar en su revelación, cierto. Como acto de confianza, dice, no, el Catecismo de la Iglesia Católica define la fe como una virtud teologal, por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Sigue Álvaro, ¿qué dice? Como acto de confianza en la verdad revelada, la fe anima a actuar concretamente de acuerdo a los principios espirituales inspirados por Dios y motiva a profesarla abiertamente. Esto es, dar testimonio de ella y difundirla. Ajá. Recuerden, hijos, todos nosotros somos discípulos de Dios. Todos. Todos tenemos el deber de predicar la palabra. Eso hay que recordarlo. Por eso es que acá nuestra fe, ¿no?, nos motiva a predicarla. Porque es como si sintiéramos que está con nosotros. Tienes que dar, Yeriel, testimonio de vida, ¿no? Dios está conmigo. No sé qué pasará mañana, pero yo sé que Dios está conmigo. Y si me tropiezo, Él me sostendrá. Y si me caigo, Él me levantará. Porque yo creo en Él. Tenemos que dar testimonio con nuestra vida. A eso nos referimos. ¿Ok? Dar testimonio de ella y difundirla. Seguimos. Porque ustedes van a hacer lo mismo, chicos. Van a imprimir, como siempre, y van a subrayar las ideas que acá resaltamos y luego las presentan. ¿Ya? Yeriel. La esperanza. Esperanza. La fe infunde la esperanza. La esperanza es la espera confiante en el cumplimiento de un determinado horizonte. Y en el caso de la teología cristiana, se refiere al cumplimiento de las promesas de Jesús, al reino de los cielos y la vida eterna, en función de lo cual el cristiano se conduce espiritualmente. Sigue, hijo, sigue. El Catecismo de la Iglesia Católica sostiene que la esperanza corresponde al anhelo de la felicidad, puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Sigue. La esperanza animada por la fe permite al ser humano comprometerse con los cambios necesarios para construir el reinado de Dios, así como encontrar sentido al trabajo, fuerzas para enfrentar las dificultades y paciencia para esperar. Exacto. ¿No? Muchos decíamos, ¿no?, cuando íbamos a llegar al año 2000, había la ola que decía, el 2000 se acaba el mundo, en el 2000 se acaba el mundo. Y ya los muchachos de esa generación no querían estudiar, la gente ya no quería trabajar, ¿no? Porque como ya se iba a acabar el mundo, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar, mamá? ¿Para qué voy a trabajar si ya se va a acabar el mundo mañana? Hubo esa situación en muchos, cuando estábamos terminando el siglo XX, ¿no? Y acá seguimos, miren, en el 2022. Entonces, hijos, mi amor, ¿cómo leo? En 2012 se volvió a repetir. El 2012 se volvió a repetir. Ah, ya ven, claro. Entonces, ¿de qué esperanza hablamos? Pues, si una persona se cruza de brazos, ¿no?, porque se murió su papá, porque lo abandonó su mamá, porque de repente su familia, todos consumen drogas, su familia es una perdición, entonces, ¿para qué yo progreso si mi familia es una perdición? Si mi papá no me quiere, si mamá no está conmigo, ¿no?, si yo soy un perdido. Eso es fácil, ¿ah? Drogarse es fácil, cualquier tonto lo hace. Ojo, para drogarse no necesita un proceso mental complejo. Anda, apréndete el teorema de Pitop. El de Pitop, no el de Pitágoras, el de Pitop. Eso sí implica un grado de complejidad. Pero esas acciones banales, ¿no? No. Y eso lo hacen los pobres de corazón. Aquellos que no esperan el plan de vida, que no esperan nada. Por eso, ellos no pueden hablar de esperanza. Porque la esperanza es un anhelo que Dios nos ha dejado a aquellos creyentes
para tener la confianza que mañana es otro día y que puede ser mejor. Eso es la esperanza. ¿Qué debo subrayar acá, Misael? En todos los 3 párrafos, por favor, dime cuáles serían las ideas principales. En el primero, la esperanza y la espera confiante en el cumplimiento de un determinado horizonte. Ajá. ¿No? Es espera, ¿no? Va a pasar algo mañana mejor. Muy bien. Segundo párrafo. El catecismo de la Iglesia Católica sostiene que la esperanza... no. ¿O sí? Sí, el anhelo de la felicidad puesta por Dios en el corazón de todo hombre. Eso es la esperanza. Y por último, sería casi todo el ser humano comprometerse con los cambios necesarios para conseguir el reinado de Dios, así como encontrar el sentido del trabajo, fuerza para conquistar las dificultades. eso, ¿no? Vamos a ponerlo así, mira, la esperanza es animada por la fe. ¿Y qué nos permite? Asumir, comprometernos con los cambios. ¿A qué se refiere? A encontrar sentido al trabajo, a las fuerzas para enfrentar las dificultades y la paciencia para esperar. La caridad. Gracias, la caridad. Andrew. Todo, hijo, lee todo, la caridad. La caridad, el amor, es el centro del corazón cristiano. En ella se expresa plenamente la fe y la esperanza, y, por ende, ordena y articula todas las virtudes. La caridad, amor, se define como la virtud que permite a las personas amar a Dios por sobre todas las cosas, y, en nombre de este vínculo, amar al prójimo como a sí mismo. Sus frutos son el gozo, la paz y la misericordia. Esto corresponde al mandamiento fundamental que Jesús comunica a sus apóstoles. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. Juan, capítulo 13, versículo 34. Para el apóstol San Pablo, la caridad es la más importante de las virtudes teológicas, tal como se deja ver en el siguiente versículo. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 3. La caridad es un acto de amor, porque toda la palabra de Dios se basa en el amor. ¿Amor a quién? Al prójimo como a ti mismo. Así amas a Dios. ¿Qué debo subrayar acá, Roberto, en el primer párrafo? La caridad, el amor es el centro del corazón cristiano. Es el centro del corazón cristiano. En ella se expresa plenamente la fe y la esperanza. Por ende, ordena y articula todas las virtudes. Entonces vamos a poner que la caridad es el amor, es el centro del corazón cristiano. Segundo párrafo, Roberto, ¿qué debo subrayar? Que nos ama por sobre todas las cosas, en nombre de este vínculo de amor a personas como a sí mismo. Ajá, exacto. ¿Cierto? Recordar eso, ¿no? Amar al prójimo como a sí mismo es amar a Dios sobre todas las cosas. Y por último, Andrea quería participar, creo. Me estaba alzando la mano por otra cosa. Dime, Andrea. Sí, participa. Oye, mi amor, no te he hecho participar como me dijiste que estabas en una situación, entonces por la bulla, por eso es que no te he hecho participar hoy día. Pero si quieres participar, hazlo, hija. ¿Qué podemos subrayar? Esto corresponde al mandamiento fundamental. Jesús. Ajá, a sus apóstoles. Ajá. ¿Y cuál fue ese? ¿Y cuál fue ese último mandamiento que se los dijo en dónde? Se los dijo en la última cena. Ámense los unos a los otros. ¿Ok? Nos vemos a la 1:20
para lo que es